que esos neurotransmisores precisamente son los que van a ayudar en varios procesos, no solamente académicos, sino de la vida misma, y que por tal forma tenemos que conocer algunas funciones de los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos la dopamina. ¿Cuál es la función de este neurotransmisor? Bueno, motiva precisamente a que realicemos esas acciones, incrementa la creatividad y el orden de nuestras ideas, o sea, generando nuevas ayudar en situaciones de varios insight. procesos, Insight no significa solamente en el ámbito académicos, psicológico, ideas repentinas o que tenemos en el momento, ¿sí? También la situación de la dopamina puede afectar la velocidad de aprendizaje, ¿ok? Y algunas situaciones de dopamina o dopamina en exceso puede precisamente alentar algunas situaciones del aprendizaje, del actuar y del aprender, o funciones que esté realizando en su ámbito diario. Otro aspecto de neurotransmisor que tenemos que tener muy conscientes son la acetilcolina. Ese también es muy importante precisamente para este aprendizaje y la percepción sensorial. Son los estados también que nosotros tenemos de vigilia y que precisamente van conformando toda la parte sensorial que tenemos, ¿sí? Eso es muy importante porque a través de nuestros órganos sensores percibimos y al percibir registramos. Si no hay percepción, difícilmente se registra y difícilmente existiría obviamente un aprendizaje. Otro neurotransmisor, tenemos la norepinefrina, que interviene precisamente en esa formación de memorias. Y como lo habíamos visto anteriormente, esa formación de memorias tiene que ver desde la memoria a corto plazo y las memorias que funcionan a largo plazo, ¿sí? Incluyendo las funciones de trabajo. Otro neurotransmisor, perdón, es el GABA. El GABA precisamente nos ayuda como es un inhibidor, nos ayuda precisamente a dormir y a disminuir los procesos de ansiedad que tenemos en el día con día. Recordemos muy bien que si nosotros no tenemos esa situación, como lo mencionábamos en la exposición pasada, nosotros tenemos mucho cortisol a veces. El cortisol precisamente provoca el estrés y al haber estrés, precisamente no hay aprendizaje. No existe el aprendizaje con el estrés. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué este alumno que estuvo estudiando, sí, y que sabe todo, por qué reprobó el examen? Pues puede ser que el estrés lo haya bloqueado. Y el estrés precisamente es el exceso de cortisol. El GABA funciona precisamente como esa situación de inhibidor y nos ayuda precisamente a disminuir esos estados de ansiedad, nos ayuda a dormir y precisamente actúa para que nosotros también nos logremos concentrar en lo que estamos aprendiendo y logremos precisamente los objetivos que tenemos ya planteados. Porque recuerden, cuando hay mucha ansiedad o estrés, pues precisamente no podemos centrar nuestra atención en el aprendizaje. Otro elemento de los neurotransmisores es la serotonina. Este también es un inhibidor de la ira y la agresión. Va a regular nuestros apetitos y los deseos sexuales, la temperatura corporal y el sueño. Es sumamente importante. Nosotros también podemos observar que bajos niveles de serotonina producen irritación y agresión. Nosotros podemos observar personas que están enojadas como con la vida misma y siempre tienen una ira y una agresión y todo lo decimos, es que es parte de su personalidad, a lo mejor su carácter o su temperamento. Pues bueno, tendría que ver más bien con el temperamento si también vemos que la serotonina tal vez no esté funcionando en esa persona. Otro elemento importante también es el glutamato. Este glutamato precisamente es el que nos va a hacer como un excitante para precisamente la consecución de varios elementos que tienen que ver con la memoria. Era muy importante que diéramos a conocer este tipo de neurotransmisores precisamente para que veamos las funciones en nuestro cuerpo y el por qué y cómo actuamos cada uno de nosotros. Fíjense bien, las neurociencias indican o tienen algunos indicadores que el tiempo que se dedica a las clases y a las exposiciones por parte de los profesores, ¿sí?
lo realizan sentados en el pupitre. En primaria tenemos el 55%, en secundaria el 65% y en bachillerato el 90%. Y esto nos es ajeno. Imagínense en la escuela normal superior, del alumno que entra desde las 7 a las 2:30 de la tarde, la mayoría sentado. ¿Qué sucede cuando está sentado o qué nos dicen las neurociencias? Nosotros tenemos otro elemento que también tenemos que revisar muy a fondo y que más adelante lo vamos a considerar para explicarlo más ampliamente, y es el sistema urosal. El sistema urosal es ese botón de alerta que precisamente nos tiene despiertos y que precisamente nos tiene como que al tanto de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. El urosal son tanto emociones como motivaciones que se tienen. Sin embargo, el sistema urosal funciona de dos formas: en una acción pasiva, donde vamos a estar, sí, alerta a lo que sucede en el mundo y toda esa situación, pero con tranquilidad, asumiendo que no vamos a generar ninguna situación de acción. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en esa atención pasiva y damos respuesta precisamente a los ángulos de orientación que tenemos frente a nosotros. En esta situación pasiva, en estado estático, activamos niveles del 3 al 4 en cuestiones de aprendizaje, según la neurociencia. Y en una atención activa que tenemos focalizada, sostenida, selectiva, alternante, ¿de qué? Del objeto de estudio, que nuestra atención está ahí precisamente, pues bueno, es una atención activa y muchos se dan en los procesos dinámicos. Cuando nosotros tenemos una actividad, tenemos que ponerle al alumno situaciones dinámicas precisamente para que activemos niveles del 5 al 10, con los cuales podemos observar que también se dan aprendizajes aún mejor. Entonces, el sistema de urosal lo vamos a revisar después y lo vamos a checar. Hasta aquí la cápsula informativa y ahora sí continuamos con los elementos muy importantes que nos va a dar la doctora, ya está, ¿verdad? La doctora. Muy bien. Sí, sí. ¿Puede dejar de compartir, por favor? Sí. Muchas gracias. Muy amable, maestro Marco Antonio, doctorante también, doctorante Marco Antonio. Gracias por tu aportación. El maestro propone que cada 15 días veamos una pequeña cápsula para, bueno, en este caso, y también para completar la información. Ahora le vamos a dar paso a nuestras compañeras doctoras que nos van a hacer favor de compartir. Bienvenida, bienvenida Maricruz, sí. Doctoras son, pertenecen a un cuerpo académico ya consolidado y ellos escriben frecuentemente. Entonces fueron invitadas para que nos compartan cómo empezar un escrito científico, es decir, de la problematización hacia el problema. Entonces, doctora Maricruz, ¿usted puede presentar a la maestra Zoila y autopresentarse? Claro que sí. ¿Está bien? Claro. ¿Me dicen si ya pueden ver la presentación? Ya, nada más, déjame, pero primero se presenta, ¿no, claro, doctora? Claro, ¿sí? Claro. Ahí nada más, un segundo, estoy buscando la grabación. Aquí está. Recording in progress. Listo. Bien. Pues, antes que nada, en lo personal y a nombre también de mis colegas del cuerpo académico, enseguida seguramente Zoila va a dirigir algunas palabras. Yo quiero pues agradecer la confianza que tiene la maestra Elizabeth para digamos, compartir en este caso nuestra experiencia y a lo mejor algunos de nuestros saberes. Y bueno, finalmente somos colegas, igual que ustedes, siempre nos encontramos ante este primer inicio, este primer arranque, ante este síndrome de la hoja en blanco y pues nos cuesta trabajo, ¿no? Pero algo que tenemos en común es que trabajamos juntas, trabajamos todo el cuerpo académico junto y entonces
en ese diálogo continuo que tenemos, pues van surgiendo y emergiendo las ideas. También el acompañamiento en el transcurso de todo el trabajo de investigación y de la escritura, pues es muy valioso. Entonces creo que ese es como una ventaja que tenemos tal vez en nuestro cuerpo académico. Seguramente también ustedes, acabo de ver que el maestro comparte y seguramente en esta manera de compartir ustedes van apoyando, brindando ideas y bueno, eso nutre el trabajo del maestro. Pero bueno, voy a dejar, me presento, mi nombre es Maricruz Aguilera Moreno, trabajo en la Normal Superior de México desde hace ya bastantes años y bueno, estoy en la licenciatura en la enseñanza y aprendizaje del inglés. Pues esta soy yo y bueno, le doy el paso a mi colega. Zoila. Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación. Estaré un rato con ustedes. Y bueno, mi nombre es Zoila Rafael Ballesteros, también colega de aquí de la Normal Superior de México. Participamos en este grupo académico que ya les había comentado la maestra Elizabeth. Y bueno, yo estoy adscrita a la licenciatura en Pedagogía, que pues es digamos, a nivel nacional, pues solamente la Escuela Normal Superior de México tiene tanto la licenciatura en Pedagogía como en Psicología, y bueno, yo estoy dentro de la licenciatura en Pedagogía. Y pues gracias por la invitación. Trataremos aquí de apoyar en esto que trae preparado la doctora Maricruz, y pues con gusto, además de este espacio, pues en cualquier otro espacio en donde ustedes tengan el interés de poder conocer un poco más del trabajo que realizamos y en donde podamos seguir compartiendo y aprendiendo juntos, pues adelante. Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Bien, entonces, como les comentaba, la lógica de organización de esta presentación es comenzar de tal vez un conocimiento común, de información que seguramente ustedes también ya comparten, y posteriormente ir poco a poco abordando el texto que se sugirió para esta charla. Es un texto que ya tiene 30 años de haberse escrito, pero que en lo personal nuestro cuerpo académico siempre lo ha utilizado como un punto de referencia para ir guiando las tesis de los alumnos tanto de posgrado como de licenciatura, porque nos parece que efectivamente Sánchez Puentes lo que hace es tratar de ser muy didáctico en la construcción del problema, ¿no? En la construcción del problema de estudio. Entonces, en este sentido, hay también en la lectura, si ustedes lo abordaron, hay una especie de comprensión hacia el docente, en este caso nosotros, que tenemos esta investidura de profesores, pero al mismo tiempo realizamos o llevamos a cabo la investigación. Entonces, creo que este vínculo entre docencia e investigación está claro en el texto y nos va dando muchas pistas sobre cómo ir construyendo y hacer este planteamiento del problema. Pues voy a empezar hablando de lo que sería un texto científico, ¿no? Esto es particularmente características que quizá todos conocemos, pero que en ocasiones saberlo no necesariamente es ponerlo en práctica. Y esta es una parte que vale la pena comentar y discutir. Ustedes seguramente les ha sucedido que cuando empezamos a escribir, pues empezamos de cosas muy familiares y ese lenguaje especializado lo vamos guardando como para otro momento, tal vez para el marco teórico o tal vez para el estado del arte, cuando pues el texto científico es científico en su totalidad. Entonces, desde el inicio se empieza a dar cuenta de que el docente, en este caso, pues es un experto finalmente en el tema
que eligió para investigar, ¿no? En ese problema al que se está acercando, y pues para ello es importante que se mantenga, ¿no? Que se mantenga siempre un lenguaje claro, eso sí, claro, pero al mismo tiempo lleno debe de haber presencia de estos términos o de este lenguaje que habla de nuestro hacer. Particularmente tenemos que tener en cuenta que todo lo que escribimos en esta cuestión en esta obligación de difundir lo que escribimos, va dirigido a una comunidad científica. Por lo mismo, es importante que sea totalmente objetivo y que no esté, pues, esto que muchas veces queremos hacer, ¿no? Siempre está a veces el deseo o el deber ser. Ahí se ve en nuestro escrito y entonces hay que tener mucho cuidado en irlo eliminando. Esto no quiere decir que no lo hagamos, simple y sencillamente que todo trabajo científico tiene que estar convalidado. Esto quiere decir que va a haber otros que nos van a leer, va a haber otros que nos van a comentar, y ahí es donde se puede dar precisamente este trabajo de recomendaciones o este trabajo de sugerencia para evitar un lenguaje mucho más, tal vez, coloquial. Es importante recordar que todo trabajo científico está pegado a normas académicas. Puede ser que estas normas estén dictadas por el tipo de texto que estamos escribiendo, ya sea que lo vayamos a dirigir a una revista especializada, y en ese caso, pues la propia revista tiene sus normas de edición, y ahí es donde se nos dice qué protocolo debemos de seguir, qué estructura debe de tener, y bueno, cómo ir armando o estructurando ese documento. Obviamente también es importante, y además es una cuestión, digamos, obligada, el que nosotros hagamos la difusión de este trabajo, porque precisamente eso nos ayuda no solamente a dar a conocer aquello que tenemos, aquello que construimos, aquello que investigamos y los resultados que obtuvimos, sino que también nos va nutriendo. Yo creo que esta cuestión de la difusión es algo que en ocasiones como profesores le tememos, ¿no? Es a lo que más tememos, a poner o a exponernos ante los otros, y bueno, eso finalmente pues no es, digamos, el tener un documento, el tener una investigación guardada en un cajón, bueno, pues no tendría, o sea, no cumpliría con el propósito de un texto científico, que finalmente es la difusión y la divulgación, ¿no? En este sentido, pues esto es muy importante en cuanto a la cuestión de construir un texto científico. Yo sé que en ocasiones esta cuestión de cómo escribir o cómo arrancar es relativamente complejo, ¿no? Sin embargo, algo que debemos entender es que uno no va a empezar a escribir si no empieza, ¿no? Empieza por planear o por pensar en qué temática puedo yo comenzar a escribir. En esta siguiente diapositiva lo que pueden ver son algunas características de los textos científicos, así como la estructura que lo define. Como les había comentado, el lenguaje debe ser objetivo y exponer, ¿no? Exponer estas ideas o estos argumentos que se van construyendo. El lenguaje debe ser claro, preciso y verificable, y pues la extensión varía dependiendo del tipo de texto que vamos a escribir, ya sea una tesis, ya sea un ensayo, una monografía, la ponencia. Bueno, esto va a ser una extensión diferente dependiendo del texto. Y algo que seguramente leyeron sobre la cuestión del autor y los colaboradores, nos dice Sánchez Puentes que, bueno, un autor está bien en la construcción de un texto científico o bien de una investigación, pero que siempre es posible que el autor se diluya, ¿no? Digamos, finalmente un autor solo puede
puede diluirse, puede terminar agotado y desaparecer. En cambio, con colaboradores, pues siempre está como hay una mayor fuerza y puede haber una mayor permanencia. La estructura, pues estos son una estructura básica en donde el tipo de desarrollo depende del tipo de texto que vamos a trabajar. Y no lo dije al principio, maestra Elizabeth y colegas, pero si alguno de ustedes quiere en algún momento intervenir dentro de esta charla o hablar de alguna experiencia, pues es bienvenido, ¿no? Lo que pueden ver, por ejemplo, aquí es una liga en donde básicamente está un texto de Díaz Barriga, y podemos ver que este texto no necesariamente es una investigación, es simplemente un ensayo donde hace, bueno, le voy a dar clic para ver si me lleva, sí me llevó. Es un ensayo, o sea, está el texto subido en una revista arbitrada, pero él hace un ensayo. Entonces, no necesariamente, en ocasiones tenemos como esta parte de miedo de no voy a publicar algo si no es una investigación. Claro que obviamente una investigación está aportando cosas nuevas, está dando un referente tal vez novedoso o está resolviendo alguna pregunta de interés común o bien de un interés mucho más amplio, pero podemos ver que también podemos hacer un diálogo con la teoría y podemos hacer ensayos críticos o bien ensayos que van organizando. Claro que obviamente una investigación está aportando cosas nuevas, está dando en la que referente tal vez quiera innovar. Entonces, hay diferentes tipos de textos académicos que ustedes pueden ir construyendo, tal vez empezar con algo mucho más simple, no, digamos, aventurarse a una investigación, pero bueno, todo depende también del interés que ustedes tengan. Aquí tengo otra liga, aquí no pude pegar el vínculo, pero por ejemplo, Pálido Punto de Luz es una revista que construyen, que está construida por la pluma de varios profesores. Entonces, no es en realidad una revista, digamos, arbitrada, pero sí es una revista colectiva de profesores que dan cuenta de sus experiencias, de sus intereses, de diferentes temáticas, y ahí se puede ver este ejercicio intelectual que hacen los docentes por escribir y por abordar sus experiencias, sus preocupaciones en el aula, y bueno, incluso llegan a contar anécdotas, ¿no? Entonces, Pálido Punto de Luz es una revista como muchas digitales en donde se puede ver este ejercicio de la escritura. Y creo que básicamente una preocupación tal vez de la maestra Elizabeth o de todos ustedes es exactamente cómo arrancar esta idea de escritura. Y bueno, pues tenemos 3 pasos, dice una profesora de español, la cual platicaba con ella en esta semana, y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo puedo de alguna manera animar o hacer que colegas, ¿no? Se animen a escribir? Ella decía que son 3 pasos, ¿no? Son 3 pasos básicos. Uno es planear, el otro es escribir y por último es editar. Pero todos estos pasos siempre van a ir acompañados, ¿no? Perdón, es que se está acabando mi pila. Ya, ok. Todos estos pasos van a ir acompañados de la lectura. No pueden ser aislados de un proceso de lectura, y ella comentaba también, ¿no? Hacía un comentario de que tal vez como en una especie de escalera podríamos empezar desde algo mucho más familiar, ¿no? Podríamos empezar desde cosas que no son familiares, que no son conocidas, y poco a poco ir avanzando a partir de la lectura en una construcción mucho más rigurosa, mucho más
científica, ¿no? Hacia lo que queremos, hacia el tipo de texto que queremos construir. De cualquier manera, buscando en diferentes libros de metodología de investigación, aquí ustedes pueden ver algo que resulta interesante, porque en ocasiones pensamos que el marco de referencia, la literatura especializada, los textos que nos van a ir acompañando en la construcción de una investigación solamente aparecen al principio, cuando estamos haciendo tal vez el planteamiento del problema, cuando estamos construyendo el marco teórico o el marco metodológico. Pensamos que hasta ahí es donde la literatura nos va acompañando. Sin embargo, nos damos cuenta, como ven en esta imagen, que siempre, en todo momento y en todo paso, ¿no? En todos los pasos, la literatura nos está acompañando, porque tal vez leyeron también más adelante con Sánchez Puentes que este es un trabajo que no es lineal, es un trabajo finalmente en espiral, ¿no? Es un trabajo que va y viene, recursivo, en donde pues todo se va nutriendo y la literatura siempre va a estar en el centro. Sánchez Puentes, de alguna manera, también va dando algunas pistas sobre lo que implicaría planear, y básicamente algo que nos queda muy claro en el cuerpo académico y del cual tal vez más adelante mi colega pueda comentar, es que un escrito se hace con tiempo. El doctor Inés nos decía que él, para escribir un artículo, tarda entre dice que 40 horas, 50 horas, ¿no? O sea que realmente es un tiempo que no puede ser así expedito de hoy en la tarde me siento a escribir y mañana ya tengo el artículo o mañana ya tengo el documento que tengo que entregar, porque finalmente son una serie de pasos, es una serie de ir y venir, ¿no? En estos diferentes momentos, y obviamente, como pueden ver al final de esta lista o al final de estos momentos, hay un proceso de revisión y obviamente un proceso de arbitraje. Este arbitraje no necesariamente tiene que ser con el experto o no necesariamente tiene que ser con el investigador, no sé, que tiene mayor experiencia en esta cuestión de construcción de artículos científicos, porque también un arbitraje lo podría hacer un colega, alguien podría ser una especie de lector, un lector crítico de nuestro texto o de nuestro trabajo, porque precisamente él nos va a permitir, él va a tener este alejamiento del texto y él lo va a ver con otra mirada, va a tener otros ojos, otra manera de interpretar esas ideas que están ahí, y sus sugerencias siempre van a ser pues muy enriquecedoras, porque nos va a permitir regresar nuevamente al texto y hacer alguna posible revisión. Entonces, básicamente, el planear nuestro trabajo implicaría, ¿no? Para planear, ¿dónde quedó aquí? Implicaría, pues, empezar por pensar en el tema. Bernal, en este texto que escribe Bernal, nos dice que un espacio donde se podría generar los temas estarían aquí tal vez en la lectura reflexiva y crítica de materiales escritos, de documentos que nos lleven a la reflexión. Ese podría ser un espacio donde nosotros podemos encontrar el tema, ¿no? Nuestro tema a investigar o nuestro tema de interés. Y bueno, este sería como uno de los primeros pasos, ¿no? Este sería un detonante de imaginación o de sugerencia para una temática. Otro lugar donde podemos encontrarlo, pues, es precisamente asistiendo a las conferencias, a los congresos, y a partir de las reflexiones y de las discusiones que se den ahí, pues también emergen temas de interés. Obviamente la experiencia individual, quehacer que hacemos todos los días en frente a las aulas, y bueno, que de ahí también se detona un tema de investigación.
La práctica profesional también es un buen tema de investigación, la propia o la de otros, el aula de clase, donde encontramos también en esas prácticas didácticas o en esas prácticas educativas, podemos encontrar preguntas, vacíos de información y que en ocasiones suelen ser muy, digamos, importantes para nuestra propia formación. Los centros de investigación, pues también ahí ya existen líneas, nosotros en la normal o bien dentro de cada cuerpo académico existen ya líneas de investigación y bueno, por último, otros profesores también nos pueden pues dar luz, en el diálogo, ¿no? O bien lo que hacen los profesores nos puede ir dando información o nos puede dar ideas, detonar ideas sobre cómo generar temas. Por otro lado, Muñoz Giraldo también nos dice que una fuente para el tema y que puede nutrir el problema de investigación, pues es la propia experiencia. Esa experiencia que nos permite construir hasta cierto grado, ¿no? Nos permite ir construyendo parte, ¿no? Parte del problema de investigación, pero también los vacíos de conocimiento son los que se van construyendo a partir de esas preguntas que nos hacemos y nos preguntamos, bueno, ¿qué sucede cuando, no? O bien otra fuente de tema o otra manera de pensar en un tema podría ser cuando leemos en investigaciones algunos resultados contradictorios y entonces eso nos genera cierta curiosidad y puede ser otro detonante para nuestra investigación, para el tema de investigación y obviamente de ahí la construcción del problema. Otros elementos que pueden ser fuente de tema podría ser la necesidad de explicar algunos hechos o fenómenos que observamos, o bien si encontramos cierta falta de coherencia entre la teoría y la práctica, o bien si queremos solucionar dificultades, ¿no? O descubrir algunos patrones de acción para poder solucionar algunas problemáticas. Esto lo vemos mucho con nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como algunos de posgrado, siempre quieren solucionar un problema que tienen en lo personal, o bien también alguna cuestión, algún campo de conocimiento o algún tema en el que queremos profundizar. Entonces, bueno, todos estos pueden ser de alguna manera fuentes o elementos para poder ir construyendo o para poder tener el arranque hacia el problema de investigación. Doctora Maricruz, ¿sí? ¿me permite interrumpirla? Sí, claro. Sí, bueno, agradecemos mucho a la doctora Maricruz Aguilera y a la doctora Zoila Rafael Ballesteros, que nos acompañen. Ellas son egresadas del doctorado de la UPN y ellas tienen en su seminario ediciones de capítulos de varios libros que han publicado. Por otro lado, esta plática es dedicada a todos en especial a los nuevos integrantes del seminario de este semestre, porque el propósito del seminario es sí informarnos de la neurodidáctica y de la neurociencia, pero también es escribir. El objeto último es escribir. Entonces, esto que la doctora Maricruz nos está compartiendo es muy importante. Por ejemplo, que el semestre pasado los que escribimos, es todo inspirado por lo que la doctora Maricruz está diciendo. El semestre pasado, los que escribimos, también nos leímos, cada uno de los que escribió leyó 2 artículos de lo que produjimos. Entonces, fuimos lectores, aprendices también. Y los nuevos asistentes, pues también están invitados a escribir este semestre. Por eso es tan importante esta problematización hacia el problema
que la doctora Maricruz y la doctora Zoila nos están compartiendo. Muchas gracias, Sí, Maricruz. Adelante. Sí, gracias. Sí, efectivamente creo que ahorita que usted lo comenta, cuando llegan elementos nuevos a un cuerpo académico, pues efectivamente se da esta idea tal vez de la timidez, ¿no? O tal vez en lo que el nuevo integrante se aclimata, ¿no? O empieza a entender la dinámica de un cuerpo académico, puede ser que esté pues como en pausa. Y creo que una charla como esta, pues finalmente puede generar ideas, y no solamente para ellos, sino también para nosotros que hemos escrito y que podemos ver que hay muchas otras maneras de seguir escribiendo y no tal vez gastarnos la misma fórmula. No sé si quieras continuar o como tú veas. Sí, yo creo que aquí lo más importante, ay, no sé si déjenme activar mi sonido, ya se oye, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí lo más interesante es que, digamos, esta temática está más vinculada con cómo empezar a escribir, en este caso, un problema de investigación que va a derivar un trabajo de investigación mucho más amplio. O sea, apenas estamos como en este asunto de lo que es cómo plantear un problema, cómo problematizar para llegar a plantear un problema de investigación, pero que una vez que se desarrolla este trabajo de investigación, viene la segunda parte que tiene que ver con la difusión, ¿no? La difusión de esos artículos a ciertas comunidades o bien de la divulgación para extenderlo a otro tipo de población. Y esto nos lleva a tener presente para qué quiero investigar y después hacia dónde lo quiero comunicar, ¿no? Y eso nos lleva a pensar también si queremos publicar en una revista de investigación, entonces tenemos que ajustarnos a ciertos criterios de una revista y en donde tenemos que hacer un recorte de esa investigación porque tenemos que reducirla a lo mejor a 15 o 20 cuartillas, ¿no? Dependiendo de la revista. Si queremos hacer a lo mejor de esta elaboración del estado del arte, que es parte del proceso de investigación, pues nos lleva a lo mejor a escribir también un pequeño discusión con respecto a qué se ha investigado sobre mi tema y ahí nos puede llevar a hacer otro artículo o bien un ensayo teórico a partir también de esta revisión del estado del arte. Es decir, una vez que nosotros hacemos investigación, tenemos muchas posibilidades para poder escribir diferente tipo de textos, ¿no? Puede ser un ensayo, puede ser un artículo de investigación, puede ser incluso un libro, ¿no? Dependiendo de nuestras intencionalidades, en las maneras en cómo queremos comunicar eso que estamos investigando. Y bueno, es el primer paso apenas para empezar a hacer investigación, que es el planteamiento del problema, ¿no? Gracias. Bueno, sí. Sí. La parte de la problematización es, digamos, el poder situar o el problema, ¿no? Es un proceso complejo a través del cual el profesor investigador va diciendo poco a poco lo que va a investigar. Nosotros, ¿sí se escucha? Sí, ¿verdad? Ok. Nosotros partimos siempre que iniciamos o queremos definir un problema de investigación, empezamos no solamente definiendo el tema, ¿no? Sino después el siguiente paso es hacer nuestro planteamiento del problema y ahí para llegar al planteamiento del problema iniciamos con la problematización. Y esta problematización implica este periodo de desestabilización y cuestionamiento del propio investigador. Nos dice Wright Mill, ¿no? Partimos de una inquietud personal hacia un problema de investigación, aquello que nos va preocupando, que como decía anteriormente la doctora Maricruz, nosotros escuchamos, leemos, observamos o vivimos dentro de nuestra práctica educativa, si estamos en el ámbito de la educación, ¿no? Dentro de la práctica educativa, podemos observar cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros como cuerpo académico hoy tenemos como un objeto de estudio que tiene que ver con el joven de la escuela normal.
Es decir, estamos identificando que esos jóvenes que nosotros tuvimos hace algunos años o hace unas décadas como estudiantes, hoy por hoy ya son completamente distintos, ¿no? Y entonces se ha convertido en objeto de estudio porque empezamos a identificar cosas que nos generan preocupaciones, que nos generan dudas y que entonces son nuestras inquietudes personales que vamos a convertirlas en un problema de investigación. Y entonces empezamos justamente a cuestionar esto que nosotros estamos viviendo en la práctica educativa, en la práctica docente dentro de la escuela normal, y empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué estos jóvenes ya no son como los jóvenes de antes, no? ¿Por qué estos jóvenes ya tienen otras formas de hacer o de construir su propio oficio como estudiante? Y entonces vamos acercándonos a la literatura para ver qué se ha investigado sobre el tema, empezamos a construir nuestro estado del arte, empezamos a leer sobre los jóvenes, las características, empezamos a dimensionar esto que consideramos que es un problema, a lo mejor en este proceso de formación docente, y entonces empezamos a poder contextualizar y situar el problema de investigación. Y en esta parte de la problematización, nosotros requerimos dimensionar, ¿no?, ese problema desde diferentes esferas. Es decir, tenemos además que quitarnos una serie de prejuicios, nos dice Bourdieu, debemos de tener una vigilancia epistemológica desde el momento en que nosotros empezamos a problematizar, porque ahí empezamos nosotros a tener a veces una serie de obstáculos epistemológicos que nos lleva a querer plantear ciertas prescripciones, ¿no? Un deber ser, o empezamos a cuestionar y a decir que el joven es irresponsable, que el joven, estoy como pensando en este objeto que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Empezamos a decir que el joven es irresponsable, que el joven ya no quiere estudiar, que el joven de la escuela normal no entrega las tareas, es decir, empezamos ya con una serie de prejuicios sobre una imagen que nosotros tenemos o una creencia o una representación social de lo que nosotros tenemos sobre lo que es ser estudiante. Y nosotros debemos empezar a quitarnos como esas vendas de los ojos y empezar a mirar, bueno, este es el estudiante que hoy tenemos y vamos a ver cómo, o vamos a indagar cuáles son esos nuevos significados que están construyendo sobre su ser estudiante, ¿no? ¿Cuáles son sus trayectorias que los llevó a estar aquí en la escuela normal? Nos interesa comprender, no nos interesa comprobar si se apegan a un perfil o no nos interesa prescribir. Entonces, en términos de esta vigilancia epistemológica, cuando nosotros estamos problematizando, tenemos que evitar justamente esos juicios de valor, ¿no? Esas prescripciones que a veces desde las cuales partimos y se convierten en un obstáculo epistemológico para avanzar en el desarrollo de la investigación. Entonces, eso me parece que es un elemento muy importante porque nosotros lo que debemos de recuperar son diferentes elementos. Si bien partimos de esa inquietud personal, de eso que estamos observando, que nos inquieta a lo mejor en nuestra práctica cotidiana, empezamos a indagar qué se ha investigado sobre este tema, pero también qué otras problemáticas están incidiendo para que este fenómeno se haga cada vez más complejo y entonces requerimos de una serie de datos. De datos me refiero a datos cualitativos, datos cuantitativos. Ok. Ahorita regresa la doctora. Sí, se salió. Me sacó el... O si quieres, sí, bueno, sí, en lo que se conecta la doctora Zoila, como pueden ver, está acá. Déjame, un minuto. ¿Te puedo marcar en un minuto? En un minuto te marco. Ok, te paso. Perdón, es una colega. Bueno, entonces regresando y un poco contextualizando lo que la doctora les ha comentado, como pueden ver, básicamente todo el abordaje de la investigación, pero particularmente desde la problematización, que sería el primer paso, es importante que exista cierta claridad en lo que queremos investigar. No sé si alguien abrió su micrófono porque escucho Es Zoila, es el micrófono de la doctora Zoila. Ok, déjenme. Bueno. ¿Lo silencio?
Sí, por favor. Ella salió ahorita. Bien. Lo que de alguna manera era este ejemplo de Zoila, ella trata, ya está, ya quedó. Ella lo que nos está hablando es de este cuidado que debemos de tener de no dejar que nuestras creencias, de no dejar que nuestra experiencia de alguna manera se esté trasminando en el trabajo que estamos realizando. De alguna manera, el saber construir desde el primer momento nuestro problema de investigación tiene que ver con este trabajo que dice Sánchez Puentes, que es una imaginación creadora, una audacia conceptual, pero al mismo tiempo es un trabajo, es una serie de operaciones. Entonces, vamos avanzando, digamos, ahorita vamos a ver cómo es este avance, vamos avanzando en este trabajo de localización, en este trabajo de concentración de los diferentes problemas y cómo se van cruzando de manera gradual. Y no es algo, vuelvo a insistir, no es algo que se haga, digamos, con una lluvia de ideas, aunque dice que el inicio puede ser una lluvia de ideas, pues sí, es una lluvia de ideas, pero que se va engrosando, que se va acomodando dependiendo de la manera como yo voy argumentando, construyendo, vinculando todos estos argumentos. Voy a ir a la siguiente para que desde ahí tal vez esta idea de entramado se pueda ver de manera más clara. ¿Cómo ves? ¿Le seguimos por ahí? ¿Sí? Ya se tiene que ir. Ok, bueno, pues si quieres nada más para cerrar. Sí. Perdón, ya estoy aquí de regreso. Es que aquí nos está fallando el internet, entonces me sacó, hace un momento me sacó y me quedé ahí con la idea, compartiéndoles con ustedes. Bien, les decía hace un momento, entonces, nosotros para poder problematizar necesitamos una serie de datos, ¿no? Una serie de datos, de información que nos permita, que puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Es decir, por ejemplo, si yo quiero abordar un problema de la escuela secundaria, pues requiero a lo mejor dimensionar o contextualizar el problema. Yo creo que desde ahí partimos, ¿no? Contextualizar el problema, es decir, la escuela secundaria, a lo mejor si me interesa indagar sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la escuela secundaria con respecto a algún contenido específico, no lo sé, es importante recuperar elementos que tienen que ver a lo mejor con las evaluaciones nacionales, internacionales, que nos están dando ciertos datos y en donde ya nos está diciendo que la escuela secundaria tiene como parte de sus problemáticas que los jóvenes que acuden a ella no están alcanzando los aprendizajes, ¿no? O están acudiendo, ya hay investigaciones también que nos dicen, sobre todo con estos jóvenes con características más postmodernas, ¿no? En donde tienen nuevos sentidos con respecto y significados con respecto a la escuela secundaria. Entonces, hay una serie de datos que ya nos dicen ahí que los estudiantes en las evaluaciones nacionales e internacionales no están alcanzando, ¿no? Como esos aprendizajes que se esperaba al salir de la escuela secundaria, no han desarrollado las competencias que se han establecido. Por otro lado, tenemos otras investigaciones que ya nos están dando también datos respecto a estas características de estos jóvenes de la escuela secundaria, cada vez más posmodernos, en donde a lo mejor han documentado que los jóvenes tienen más interés de acudir a la escuela secundaria por cuestiones más de socialización que de aprendizajes de contenidos curriculares. Hay investigaciones también que ya han documentado que los chicos están más preocupados por hacerle la vida imposible a los maestros que por aprender estos contenidos curriculares. Es decir, tenemos mucha bibliografía, el estado del arte nos lleva a investigar y a darnos información con respecto a qué se ha investigado sobre el tema, poder problematizar, poner sobre la mesa de la discusión esto que yo estoy considerando, ¿no? Que es un problema, que lo dimensiona
o desde diferentes fuentes, desde diferentes elementos y que me permiten decir, este es mi problema, ¿no? Por ejemplo, pienso ahorita en una de mis estudiantes asesorada de maestría, en donde le estaba justamente como docente de secundaria, le está preocupando que sus alumnos, después de este regreso presencial de la pandemia, ella está muy preocupada porque sus alumnos no son los mismos de antes, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, faltan mucho, no cumplen con las tareas, no, los nota muy interesados en las clases, etcétera. Esa es su preocupación, su inquietud desde la cual está ella partiendo como su inquietud personal. Entonces está justamente en esta problematización y está encontrando que, bueno, ya hay elementos previos que antes de la pandemia, esto que les decía, ya hay investigaciones sobre estos significados, pero además se suma otro elemento más que tiene que ver con estas nuevas disposiciones de las políticas educativas en donde los alumnos tienen que pasar, no importa que no vayan o no importa que no aprendan, ¿no? Tienen que pasar. Y esto se convierte también en un asunto o un elemento más que permite dimensionar el problema. Y uno va jalando, nos dice Ginsburg, una serie de elementos, de hilos, ¿no? Que nos permite poner sobre la mesa una serie de elementos, de datos, de referentes, tanto teóricos como empíricos, para poder decir, este es el problema. Y a partir de ahí, una vez que discuto, que debato sobre él, planteo mi pregunta de investigación, ¿no? Y creo que eso digamos, debe de haber una lógica en esa construcción, si bien es una construcción creativa, ¿no? En donde es el propio investigador el que va definiendo cómo ir problematizando, sí debe de haber una lógica, puedo partir de lo micro a lo macro o al revés, ¿no? Dimensionar el problema en un contexto más amplio y después regresar a una parte más micro de lo que yo estoy tratando de investigar o de lo que yo estoy viendo en la escuela, y también tiene que ver con el tipo de investigación que queramos desarrollar, ¿no? Una investigación a lo mejor de tipo cuantitativo, de tipo cualitativo, o a lo mejor una investigación, intervención, ¿no? En una investigación aplicada en donde me lleva no solamente a dar cuenta del problema o del fenómeno, sino también a tratar de transformar ese fenómeno educativo. Y bueno, hasta ahí lo dejaría, no sé, doctora Maricruz, si queramos comentar. Claro. Su micrófono, doctora Maricruz, su micrófono, por favor. Gracias. Sí, ya. Comentaba que tal vez después de esta diapositiva podemos hacer tal vez una especie como de recapitulación de cómo ustedes han estado trabajando este inicio o este arranque en este caso de una investigación con el planteamiento del problema. Pero bueno, solamente como para cerrar lo que hemos venido diciendo, Sánchez Puentes menciona que para él la estructura de una investigación científica implica una especie de arquitectónica, es decir, un armazón, ¿no? que está totalmente articulada, y me regreso a esta previa diapositiva donde pueden ver que no solamente es decir cuál es el problema, sino es cómo los diferentes problemas que están vinculados al problema se articulan. Algunos, como decía Zoila, son de mayor amplitud, son nivel macro, pero otros estarían a nivel meso o a nivel micro, digamos, aquellos que están muy vinculados con la práctica en el aula, tal vez, pensando si el problema puede ser... comentaba en un ejemplo Sánchez Puentes, puede ser la evaluación, y la evaluación puede estar como en los 3 niveles, puede estar en el nivel áulico, ¿no? Puede estar en el nivel escolar o puede estar en el nivel institucional o bien en el nivel nacional. Entonces, finalmente se determina, ¿no? Estos niveles que nosotros vamos desarrollando, pues van dando cuenta de qué tan amplio puede ser esta investigación, qué tanto va a abarcar. Entonces, bueno, finalmente, para terminar esta parte, como dice Sánchez Fuentes, si bien es un trabajo donde se puede tener cambios digamos, de opinión, donde puede haber
decisiones que se cambian, donde puede haber golpes de timón, donde puede haber retroalimentación, evaluación durante el proceso, y esto depende de esta imaginación creadora, de esta audacia que tiene el investigador para ir ajustando su objeto de estudio. Al mismo tiempo, pues siempre va a haber un trabajo serio, un trabajo consistente, un trabajo riguroso. Creo que muchas veces el abandonar el trabajo de investigación tiene que ver con esta parte de ser tan, digamos, tan dogmáticos tal vez, y que nos da miedo, ¿no? Como ejercer algún tipo de cambio o bien darle una vuelta de tuerca más al trabajo, o regresar o quitar o cortar, porque en lo personal yo puedo decir que la escritura pues es un trabajo que requiere efectivamente de cierta creatividad, de cierto desarrollo intelectual o trabajo intelectual, pero cuando ya cierto desánimo, ¿no? Hay un momento de mejor me dedico a otra cosa, o mejor ya no le sigo, o busco otro tema, ¿no? Porque creo que ese tema ya no es el que me estaba sirviendo, y entonces empiezo de nuevo. Yo creo que estas actitudes o estas tendencias que tenemos en ocasiones de no continuar, de no ser consistentes, pues es algo que puede detener la escritura. Y ahí es donde tenemos que estar trabajando, ¿no? En esta idea de que, bueno, esto lleva tiempo, esto requiere de una disciplina, requiere de cierta pasión, pero también requiere de un esfuerzo intelectual constante. Entonces, aquí la doctora Zoila les dice, hasta pronto, ¿no? Y bueno, aquí viene la parte de la técnica, pero hasta aquí, bueno, es como una serie de recomendaciones. Como yo les decía, es una parte seguramente en donde tenemos un encuentro de sentido común, ¿no? Donde dicen, pues sí, todo lo que nos dicen Maricruz o Zoila, sí, lo he pensado, lo he vivido, lo he experimentado, pero tal vez esta cuestión más del hacer, ¿no? Yo creo que como todo, ¿no? Si uno quiere desarrollar músculos, decía en alguna ocasión, si uno quiere tocar el piano, no solamente está en el deseo, uno tiene que estar constantemente sobre el piano, moviendo los dedos para tener la agilidad, o en el gimnasio, moviendo las pesas y haciendo los diferentes ejercicios para realmente que se me marquen ciertos músculos, ¿no? Es algo que se tiene que ir desarrollando, y algo que no nos debe desanimar, porque bueno, si estamos aquí es porque finalmente nos apasiona, nos gusta, y bueno, nos consume energía también eso. Hasta aquí quiero hacer un paréntesis, no sé si quieran hacer algún comentario que tenga que ver con la lectura, o bien con una experiencia personal, o bien solamente, como decía Zoila, compartir algunas de nuestras experiencias escribiendo, y que puedan servir para los otros, porque finalmente creo que todos aquí tenemos algo que decir porque hemos pasado por este camino, ¿no? No sé, maestra Elizabeth. Sí, doctora Maricruz, ¿podemos dejar de compartir tantito? Sí, claro, con todo gusto. Para vernos la cara en el buen sentido. ¿Sí? Sí, en buen sentido. La maestra Lidia quiere decir. Ajá, adelante. Ajá. Adelante, maestra Lidia. Ajá. Permítame un segundo. Sí. Sí me escuchan, me parece. Sí. Sí. Bueno, mientras voy a ponerme dobles lentes para leer. Muchas gracias a los asistentes, gracias por estar con nosotros, y particularmente gracias a las doctoras que nos están acompañando. Yo tengo una pregunta en relación a la lectura, porque hace mucho hincapié entre el tema, el problema y la problemática. Y el autor explica convenientemente el tema y el problema, pero en la problemática siento que se pierde, y entonces a la hora de leerlo creo que muchos de nosotros también estamos perdidos. Entonces, si pudiera ahondar un poco sobre justamente esto de la problemática. Claro, generalmente todos creemos que tenemos, sí estoy hablando así, que tenemos una cuestión de como un problema, ¿no? O sea, tengo el tema, digamos, tengo el tema, y este tema surge a partir de
un deseo, un interés, un problema, efectivamente, y este problema, de alguna manera, no sé si recuerdan esta imagen, este problema está centrado en un tema, no en un campo de disciplina o en una temática, digamos. Ahora, el problema y el tema por sí solos no nos dicen, no nos contextualizan, no nos dejan ver digamos, todo la amplitud de lo que puede abarcar. En ocasiones solamente, y nos pasa, yo creo, ustedes lo han visto con los alumnos, que ellos mencionan, por ejemplo, ellos dicen, yo tengo... voy a mencionar un ejemplo. Los alumnos siempre dicen, mis alumnos de inglés no tienen motivación para aprender inglés. Van a tener experiencias satisfactorias en su propia formación. Es básico que ustedes, los futuros alumnos de esta escuela, pues conozcan que aquí tienen una muy buena opción. Lo que yo hago precisamente para abrir ese panorama, entonces sería... La Escuela Normal Superior de México te ofrece... y ya eso habla de una problemática, ¿no? Abrirme a los muchos problemas. Lo que hago es que les divido en el pizarrón en 3 columnas y les digo, ok, entonces... a nivel micro, lo que tú observas es que tu alumno no quiere aprender inglés y entonces tú lo nombras como una falta de motivación, ¿no? Esto es lo que tú ves en tu aula y eso es de lo que tú das cuenta. Pero ¿qué crees que detona? O sea, ¿qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la institución a nivel meso que puede estar generando esa falta de motivación? ¿Qué crees que está pasando en la familia, que también es a nivel meso, y que puede ser una cuestión que esté detonando esta cuestión? Y luego me voy a un nivel macro y le puedo preguntar, y bueno, ¿y qué pasa en la sociedad, no? ¿Qué está pasando en el entorno más amplio, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel país, que pueda estar ejerciendo una cierta influencia en estos padres de familia o en esta institución y que eso va a llevar a lo que tú dices que es motivación? Entonces, lo que vamos haciendo, maestra Lidia, es que vamos tejiendo una especie como de red, o sea, vamos reflexionando hacia atrás, o sea, de lo que yo veo, voy reflexionando y voy metiendo lo que yo considero que está a un nivel meso y a un nivel macro en ese tipo en esa conducta o en ese efecto que yo estoy viendo. Entonces voy buscando un poco como las causas o aquellos elementos que están contribuyendo a ese problema. Pero no puedo quedarme nada más a un nivel personal, a lo que yo creo o a lo que yo intuyo o a lo que yo digo. Tengo que obviamente abordar la literatura con esta cuestión de generar un estado del arte, leer estados de la cuestión, irme a dialogar con los profesores de la escuela, porque no solamente es lo que yo observo, lo que yo siento y lo que yo digo, sino también tengo que hacer ese diálogo con los autores, con las teorías, con las nociones y obviamente también ese diálogo con los actores, porque puede ser que yo tenga una percepción, pero el maestro, mi tutor, o bien el director de la escuela, o bien los padres de familia tienen otra idea de por qué está sucediendo ese fenómeno. Entonces, problematizar implica encontrar la problemática, es decir, encontrar todos estos elementos que están en torno y que van a hacer que se vea mucho más claro, dice Sánchez Puentes, ¿no? Que tenga mucha mayor claridad eso que yo quiero hacer. El problema no se dice hasta el final, porque si bien yo comencé diciendo es la motivación la que afecta a estos niños, tal vez a partir de la problematización, y que es lo más seguro, voy a terminar diciendo que no es una cuestión de motivación, es una cuestión de desinterés de los padres, o no sé, estoy inventando, ¿no? O sea, realmente no podría decirle, pero... sí. Exactamente, llego a otra pregunta, ya no la que tenía originalmente. Perdón, ya sabe que yo y mi tos.
Entonces, no sé si con esto yo clarifiqué. Maricruz, doctora, yo también quiero agregar algo. Los que escribimos el semestre pasado, algunos nos centramos en el diálogo, vamos a llamarle como tú dices, en el diálogo con los autores. Otros nos centramos en el diálogo con los actores, ¿no? Y yo creo que, bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacer que se dialogue entre autores y actores? O sea, ¿cómo hacer que yo, escribano, pueda provocar ese diálogo? Porque en mi opinión, bueno, yo supongo, planteo ahorita, que si no hay un problema, no tiene caso escribir, y si no se entendió la problematización, exactamente el problema no se puede ver con claridad, es un problema nublado, ¿no? Entonces, yo creo que si no hay problema, pues ¿para qué escribo? ¿Para qué escribes? Si ya no hay nada que solucionar, nada que investigar o que deleitarse en. Y entonces, la problematización hacia el problema es indispensable, ¿no? Sea ensayo, sea capítulo, sea investigación. Si no hay problema, ¿para qué escribimos? Pero la pregunta concreta es, doctora Maricruz, ¿cómo hacer yo, simple maestra de una escuela, o un maestro de una escuela, para hacer que dialogue el actor y el autor? Gracias. Sí. Bueno, hay que ir a ellos, maestra Liz, hay que acercarse a ellos. Un estudiante de posgrado que tengo, le costaba mucho trabajo problematizar, le ha costado mucho trabajo problematizar y está hablando siempre desde su experiencia y dialoga con los autores. Sin embargo, su experiencia se queda corta para el tema que ella eligió, ¿no? O sea, como que al final lo ve desde su, ¿cómo podría decir? Lo ve desde su tribuna, lo ve desde su punto, desde su aula, desde su experiencia, y le ha faltado como abrir más. Entonces, definitivamente uno cree, hay una creencia, esta parte con la que rompe Sánchez Puentes de seguir un proceso, efectivamente hay una arquitectónica, pero dice que en esta idea de la creatividad que pregunta la maestra Evelyn, la imaginación creativa es romper con esos pasos que yo ya me establecí. Es decir, hacer algunas vueltas de tuerca, regresar al punto. A veces nos encontramos con que todo lo que ya tengo construido ya no va por ahí, porque la investigación cualitativa tiende a ser como más, nos lleva a veces por otro lado, pero bueno, el punto sería que uno no necesariamente tiene que esperar hasta tener el diseño del instrumento para entrar al campo e ir a investigar con los informantes, ¿no? Digamos que no tenemos que esperar hasta entonces. Esta estudiante necesitaba el diálogo efectivamente con los actores para poder enriquecer ese planteamiento del problema, porque estaba demasiado sesgado su trabajo. Todo el tiempo pensaba desde ella y desde la experiencia que tenía, y estaba perdiendo precisamente como esa otra riqueza, ese otro elemento. Dialogar con tus colegas. No vamos a continuar hasta que tú no dialogues con al menos 5 maestros de diferentes escuelas y diferentes niveles, para que tú entonces de verdad puedas hablar estamos hablando del tema de prácticas sociales de la lengua, tú puedas hablar precisamente de cuál es el problema o la problemática que está en el llevar a cabo prácticas sociales de la lengua en la enseñanza del inglés. Digamos que ese es como su tema, ¿no? Y su objeto parece ser que son las prácticas sociales del lenguaje.
pero como no ha problematizado, no ha salido de la idea de que son las prácticas sociales del lenguaje y sigue un poco como atorada, atascada en que son las prácticas sociales del lenguaje que no saben poner los maestros en juego, que no saben enseñar los maestros y por eso el alumno no aprende inglés. No sé si se ven que hay una simplicidad en la idea de pensarlo, ¿no? Prácticas sociales no saben enseñarlo, igual no saben inglés. Y no puede ser así de sencillo, no puede ser así de lineal. Entonces necesitaba efectivamente, maestra Liz, un diálogo con otros colegas de otros niveles de inglés, de otras escuelas, privada, pública, ¿no? Que fuera ahora sí que hacer algo exploratorio, una indagación exploratoria para que pueda enriquecer el planteamiento del problema, porque pensamos que el planteamiento del problema todavía no entrevistamos a nadie, ¿no? Pensamos que ahí está limitado y yo creo que no, yo creo que si me está faltando ideas, me están faltando argumentos, me está faltando referencia, porque acuérdense que esto es multireferencial, me están faltando referencias para realmente ver con claridad cuál es mi problema, pues entonces tengo que hacer todo lo que se pueda, hacer uso de esta imaginación creativa para hacerme de esas referencias. No sé si con eso respondí, maestra Liz. No sé. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ojalá ahorita que avances en tu plática, otros compañeros con experiencia o con menos experiencia también puedan hacer favor de preguntarte, ¿no? Entonces, muy bien, doctora, si quieres seguir adelante. Claro, bueno, cualquier cosa, aquí seguimos, ¿no? Y si no, pues por lo menos les amplió ¿cómo se amplía la duda? La duda. Sí, la duda se hace más amplia. Déjenme ver dónde estoy, ya no sé, jueves, creo que es no sé dónde, aquí me quedé, ya. Aquí estoy. Entonces, vamos como a la parte técnica, pero técnico no quiere decir que es, aunque pues la palabra técnica quiere decir paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Finalmente, yo quiero que se vea como esta idea de poder romper tal vez, de poder ser como más creativo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? En este sentido, para Sánchez Puentes, el llegar al problema, ¿no? El llegar a plantear el problema, que sería el último escalón, ¿no? El último escalón, y donde termina con una pregunta, Sánchez Puentes dice una pregunta para que no se abra la investigación a muchos objetos de estudio, sino que se centre en uno. Hay otros autores que dicen que sí, generalmente hay una pregunta general y hay otras preguntas que se desprenden de la pregunta general, entonces se puede tener varias preguntas, pero bueno, a mí me agrada la idea de que mejor una, ¿no? Una, y ya tal vez en el desarrollo de la investigación se van abriendo preguntas, pero que tienen que ver con ese objeto de estudio, pero tal vez sí cerrar con una. Eso es una cuestión a lo mejor personal. Pero como pueden ver, los pasos están, como ya los hemos venido mencionando, están primero con identificar ese punto de interés, eso que a mí me llama la atención, que me causa asombro, que me causa algún tipo de duda, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ir haciendo una trama de esta situación, ¿no? De esta ausencia de información o de esta situación, y irla colocando como en estos niveles macro, meso, micro de los que yo les hablaba, pero siempre a modo de correlato. La idea de correlato es siempre abonado, ¿no? Siempre enriquecido por lo que dicen otras investigaciones, por lo que dicen algunos autores, por lo que dice la experiencia de otros, ¿no? En una especie de correlato para que efectivamente se empiece a ver ese campo problemático, se empiece a ver ese escenario, ¿no? O ese contexto en donde está situada el problema, ¿no? Y donde está esta dinámica de problemas, ¿no? Este movimiento de problemas y cómo están interactuando entre ellos.
Obviamente, al momento de estar viendo esa dinámica de problemas, empieza una especie de topografía, y creo que aquí es donde empieza esta arquitectónica. Empieza uno a ver cuáles son de esos problemas, cuáles ya son los resueltos, cuáles no se han resuelto, cuáles siguen pendientes, ¿no? Y entonces hay una especie de consulta, ¿no? Digamos que aquí se puede ver de manera más clara si se ha resuelto o no, porque obviamente la bibliografía, porque obviamente digamos que los conceptos o la revisión de otras investigaciones nos empiezan a dar una especie como de jerarquización del problema. Entonces hay problemas que son más pendientes o más importantes que otros que ya están como de alguna manera medio resueltos, y otros que de alguna manera ni se han tocado, ¿no? Entonces empieza en ese como pequeño estado del arte que está no nombrado como estado del arte, sino que está nombrado como planteamiento del problema, ¿no? Empieza a verse estos elementos y empiezan como a jerarquizarse por nivel de preocupación o por nivel de solución, o bueno, por una lógica que ya establece el investigador, y bueno, se llega al problema. Me parece que algo que me gusta mucho de este autor es que dice que si bien hay una estructura, también hay una especie de devenir, es decir, estoy siguiendo la estructura, pero se está haciendo, se está construyendo, se está desarrollando, se está formando, ¿no? Conformando eso que es el planteamiento del problema. La verdad es que es un pedazo de investigación que, si hablamos cuantitativamente, un planteamiento del problema se marca como, dependiendo de la extensión que tenemos, puede estar dado entre 3, 10 y 20 cuartillas, ¿no? O sea, dependiendo si es una tesis, bueno, será mucho más largo, si es tal vez el artículo a lo mejor un poco más limitado, si es la investigación per se, pues a lo mejor todavía mucho más amplio, ¿no? En el informe de investigación, porque finalmente fueron todos esos elementos que se fueron encontrando en el camino y que se fueron formando en la problemática. La problemática no se termina como yo les decía, no se termina para después seguir al marco teórico y para después seguir como con el marco metodológico, sino como que se va abonando, se avanza y luego se retrocede como para seguir afinando esa problemática. En realidad es algo que tiene, ¿no? Que tiene mucho de dónde cortarse. Y, por ejemplo, ustedes vieron que hay una gran lista, 10 aspectos o 10 elementos de cómo se problematiza. Yo los leía y decía, bueno, creo que yo he problematizado un poco más haciendo el punto 3, ¿no? Describo una práctica, describo los procesos didácticos y a partir de ahí pues voy dando cuenta de los elementos que se están anexando, ¿no? Que se están vinculando, que se están juntando para poder ir problematizando, ¿no? O tal vez algunos de nosotros nos podemos, interrogar un fenómeno, ¿no? Vemos un fenómeno y a partir de ese fenómeno nos interrogamos, ¿no? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que se da o que se recrea? También otro podría ser a través de esta idea de por ejemplo, igual nos hacemos preguntas constantes, entonces vamos avanzando. No sé si han visto este tipo de desarrollo de problematización o de planteamiento del problema en donde va avanzando y nos hacemos una pregunta, avanzo y me hago otra pregunta, ¿no? Entonces voy haciéndome como tipo de preguntas que van haciendo como el enlace o la transición de uno a otro. Son 10 diferentes, los puedo leer, ustedes finalmente, lo interesante aquí, o tal vez para otro momento, sería abordar, buscar en este mar de información, ¿no? Buscar diferentes investigaciones, buscar diferentes textos científicos y ver cómo problematizan. Yo estoy segura que no solamente se centran en uno o en otro, sino que puede haber una mezcla de varios de estas formas de problematizar, ¿no? Estas formas de ir tejiendo
valga la redundancia, ¿no? Ir tejiendo o de ir centrando, de ir acomodando pues, los diferentes elementos que están ahí, ¿no? Entonces, para Sánchez Puentes, bueno, pues hay todo este tipo de formas de problematizar, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues a partir del diagnóstico, a partir de estudios exploratorios, etcétera. También ya a partir del problema, digamos, el tipo de problema es el que va a determinar el tipo de investigación, ¿no? Entonces, comentábamos Zoila y su servidor hace rato que generalmente cuando nosotros queremos saber qué tipo de investigación vamos a hacer, a veces nos apoyamos de los 3 intereses de Habermas, ¿no? Habermas habla que siempre como el conocimiento ha tenido como 3 intereses, ¿no? O hay 3 intereses en el sentido de que uno puede utilizar el conocimiento para controlar, para imponer, para prescribir, o bien quiero utilizar la información para solamente dar cuenta de aquello que yo encontré y que comprendí a partir de aquello que yo generé o que se generó con la investigación, o bien quiero transformar, ¿no? Quiero hacer un cambio y una transformación, y entonces el tipo de problema o el tipo de pregunta, ya al final, el tipo de pregunta determina el tipo de investigación. A veces empezamos ya con la investigación. Yo recuerdo que hace tiempo en el doctorado, antes de tener mi problema, a mí me dijeron, usted va a hacer etnografía, porque eso es lo que yo hago y usted tiene que hacer etnografía, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, ni siquiera tenía un problema todavía, aunque yo había entrado al doctorado con un proyecto de investigación, pues todo cayó, ¿no? Digamos, todo se hizo a un lado, porque ya venía determinado el tipo de investigación, ¿no? Ya la manera de investigar ya estaba dada, y bueno, pues entonces construir a lo mejor en torno al tipo de investigación que había sido impuesto. Pero básicamente la pregunta, el tipo de pregunta, la pregunta que se hace, nos dice si va a ser un estudio exploratorio, si va a ser descriptivo, si va a ser fenomenológico, ¿no? O nos dice, por ejemplo, si va a ser un estudio experimental, cuantitativo, donde va a haber variables, ¿no? O bien nos dice si va a ser un estudio de orden explicativo, donde voy a poner, a lo mejor voy a poner en tela de juicio conceptos, teorías, o bien lo que muchos hacemos aquí en casa, que es la investigación-acción, donde estamos buscando el cambio, la transformación de un fenómeno, de una situación, de un proceso didáctico, o bien esta idea a veces de investigaciones a nivel institucional más amplias, mixtas, por ejemplo, que tratan obviamente de recuperar información y de dar cuenta de cómo está, digamos, moviéndose ese fenómeno para la toma de decisiones y obviamente para el apoyo a las instituciones, ¿no? Entonces, esto es básicamente las orientaciones que puede tomar una investigación dependiendo de la pregunta o del problema. También a nivel de grados de concreción es interesante esta tabla. Yo nunca lo había pensado así. Perdón. Voy a hermana, te hablo al ratito, estoy en una charla, ¿sí? Perdón. Sí, manita, bye. Entonces, entonces esta idea de los grados de concreción del problema, como pueden ver, hay como estar a nivel microsocial o macrosocial. Cuando está a nivel microsocial, bueno, la observación puede ser a nivel individuo, y entonces la teoría individual, bueno, estaba aquí investigando, podría ser a lo mejor una teoría en el orden de lo psicológico, ¿no? Si estaría como a nivel pareja,
Entonces estaríamos pensando, o a nivel otros, ¿no? Otros podría ser algo más intersubjetivo, como tal vez honoré, o tal vez alguna cuestión vygotsquiana, donde se habla precisamente de esta construcción intersubjetiva, ¿no? De sentidos, de significados. Si es a nivel grupo o grupal, pues a lo mejor puedo estarme basando en alguna teoría que hable sobre el conflicto grupal, o en alguna, aquí encontré, por ejemplo, a Pichon Rivière, que en alguna ocasión el colega de español hablaba de este tipo de teoría, o si estoy hablando a nivel organizacional, a lo mejor pensar en teoría que tenga que ver con la cuestión organizacional, como la cultura escolar, o si es a nivel institución, pues para a lo mejor una cuestión de ideología, algo que tenga que ver con las cuestiones institucionales. Y bueno, pues si me voy a nivel macro social y a nivel social, pues a lo mejor ya puedo estar pensando tal vez en un Bourdieu o no sé, ¿no? Finalmente, la teoría está muy vinculada con el tipo de observación que estoy realizando y obviamente el grado de concreción de mi investigación y bueno, en este caso, del problema que yo selecciono. Como dice el ejemplo que nos da, la evaluación la puedo ver a nivel individuo, a nivel grupos, parejas, institución o sociedad. Ya estoy cerrando y me parece que esto es interesante en cuanto a las características del profesor investigador, que es esta persona que debe, como decíamos, debe quitarse estas vestiduras de alguien que sabe todo o de alguien que no se hace preguntas y debe tener esta capacidad de asombro, ¿no? Es decir, ver en las cosas nuevas, porque si ya vamos con esta idea determinista de que, sí, yo recuerdo que en una ocasión a una colega investigadora le dije, yo estoy investigando sobre la relación tutor-tutorado en las escuelas secundarias. Y entonces la maestra dijo, sí, eso ya se ha investigado mucho, ¿no? O sea, como diciendo, eso no te va a traer nada nuevo. Entonces, yo ahorita leyendo a este autor, creo que esta investigadora ya no tenía esta capacidad de asombro o esta capacidad de decir, a lo mejor vas a encontrar algo nuevo, ¿no? O sea, como que ya le parecía que todo se había dicho al respecto y obviamente necesitamos, como todo buen investigador, pues saber hacer esas preguntas las más acertadas o las más ligadas al sentido del problema. Obviamente, en estas cualidades de observación o en estas cualidades de construcción del problema, ¿no? O bien de la situación problemática, pues encontrar muy bien el espacio y el tiempo en el que se va a ubicar para poder poner límites y poder hacer una investigación pues mucho más precisa, mucho más, digamos, bien limitada y obviamente no pensar o no caer en el error de que la construcción científica es algo que se hace rápido o que se improvisa o que es fácil, ¿no? O sea, finalmente sí tiene una cuestión de, digamos, sí obedece a un criterio, digamos, de construcción intelectual que requiere, particularmente, yo diría, mucha lectura y mucho diálogo con el otro. Un investigador principiante, bueno, pues estaría tal vez, recomienda, ¿no? Nos recomienda a quienes estamos iniciando que nos centremos en un nivel microsocial porque tal vez esos elementos están mucho más cercanos a nuestras experiencias, están mucho más cercanos a nuestras maneras de percibir y de comprender, ¿no? Finalmente yo creo que un nivel macrosocial, además, no lo haría un investigador solo, lo haría una red de investigadores porque obviamente las variables, las referencias que se van a tener son inmensas, ¿no? En este momento, por ejemplo, como decía Zoila, es una red que está trabajando con quién es el normalista de las escuelas normales y entonces es una investigación en donde hay varios estados, varios investigadores y entonces creo que en lo personal es mi primera vez adentrándome a una investigación más macro, ¿no? Y obviamente, como dice ahí en la página 20, sin información
los otros del exterior, una investigación no tiene sentido o no sería la más adecuada, y hay que abordar fenómenos y procesos concretos, ¿no?, en este campo de lo educativo. Cierro con esta idea del trabajo en equipo. Creo que eso es importante. En lo personal, siempre hemos estado acompañados, ¿no? No nos dejan. Y entonces dice, supone un conjunto de aptitudes y saberes prácticos, tales como la disposición a colaborar. Eso creo que es importante, es querer colaborar con los otros, no solamente que me digan a mí, sino yo también decirle a los otros, tener esta facilidad de diálogo, ser flexible para romper esquemas, ser tolerante, hacer trabajo interdisciplinario, aunque no entienda y aunque no sea mi tema, pues escuchar al otro, ¿no? Finalmente voy a aprender. La producción de un equipo de trabajo de profesores e investigadores, dice este autor, aumenta de una manera significativa en la medida en que esas condiciones se van conjugando en el hacer cotidiano. Entonces, bueno, pues este es básicamente el cierre, solamente para Juan Luis Álvarez Gallú. Él diría, el paso 1 es definir tema, problema y preguntas. Y si el tema de esta charla fue cómo empezar a escribir, o déjenme ver cómo lo voy al, cómo me salgo aquí, fin de la presentación. Ajá, si el tema, perdón, salió, sí me están viendo, ¿verdad? Sí me siguen viendo. Sí, aquí te sería empezar a escribir un texto científico. Yo decía, bueno, ¿cómo empezar a escribir? Pues precisamente entrando al tema, entrando a esta idea de la planificación, de la problematización y de llegar a la pregunta. Una vez que se tiene la pregunta, bueno, pues en apariencia sería todo como más fácil. Sin embargo, bueno, como yo les decía, es un ir y venir, es una cuestión de recursividad, es una cuestión de complejidad. Con eso yo cierro y bueno, yo los escucho, ya no hay más, salvo decirles que encontré otro texto buscando, es Zapata. Esta presentación se la voy a dar a la maestra, se la voy a proporcionar a la maestra Elizabeth, por si les interesa. Bueno, ahí pueden tener pues lo que se dijo hoy, y bueno, de aquí pues partir para seguramente más construcción, más discusión, más diálogo, más de lo que sabemos hacer o de lo que hacemos cotidianamente, ¿no? En los cuerpos académicos o en los grupos de investigación. Pues ahora sí, ya cierro, dejo de presentar y bueno, pues eso sería todo. Creo que ya dejé de presentar. Sí. Bueno, entonces básicamente sería eso. Sí, maestra Lidia, creo que tiene la mano levantada, pero no sé si es para mí o para otra cosa. Permítanme. Sí, Perdón, sí. Déjeme poner el video porque lo tengo que sacar porque mi internet luego se va. Yo quisiera saber si tiene un texto, un documento, un libro que pueda sugerirnos, porque sí siento que, por ejemplo, en los escritos que nosotros tenemos como comunidad del seminario, sí está un problema, pero me parece que nos perdemos en los pasos para hacer la investigación, porque tenemos una concepción diferente y muy personal. Y considero que leyendo el texto que nos dio, la presentación que acaba de hacer, es una arquitectura, como usted lo decía, incluso como lo marca el autor, es una arquitectura, y una arquitectura tiene pasos, tiene puntos muy específicos, ¿no? Porque si no, la arquitectura se me viene encima. Entonces, me parece que sí vemos esta problemática, porque sí estamos partiendo, así como de estos puntos que usted dice, de nuestra experiencia, pero después nos perdemos en el momento de hacer la pregunta, de investigación, nos perdemos en el momento de asociar el marco teórico, de asociar los autores o de poder dialogar con esos autores también para apoyar lo que estamos diciendo. Entonces, sí quisiera saber si tiene un documento que sirva de guía para que
pues sí podamos construir todos siguiendo los pasos de la arquitectura, aunque al final la casa o el departamento que lleguemos a construir sea muy particular, pero que sí, pues sí tenga los cimientos y los muros y las entraves necesarias para sostenerse. Claro, sí, con todo gusto. Este texto de Sánchez Fuentes, Sánchez Puentes está bien. Este otro texto que pegué también lo revisé y me parece muy pertinente y es muy didáctico. Entonces creo que son 3 que podría recomendarle a reserva de que busque más. A veces lo que yo he hecho precisamente para poder tener como esta lógica o poder tener esta idea es que leo los planteamientos de problema de otras investigaciones y me voy dando cuenta de cómo lo van construyendo, ¿no? Entonces, también podríamos en algún momento recomendarle algunas tesis que luego están en repositorios o algunas revistas, algunos artículos arbitrados o libros, a veces los libros también hacen este aporte. Entonces, ir viendo precisamente cómo lo construyen. Me gusta mucho, por ejemplo, a mí, en lo personal, quien empieza desde lo macro, llega a lo meso y luego llega a su pregunta desde lo micro, desde la experiencia personal. Me gusta ese orden, pero lo he visto al revés. Lo he visto quien empieza desde su problema y lo va abriendo hacia lo macro, pero después es un poco más complejo regresar a lo personal, ¿no? A lo micro. Sin embargo, he visto las dos estructuras y a mí en lo personal se me hace más claro, ¿no? Más claro, a lo mejor por esta mente de los idiomas, ¿no? Que a veces ya ve que queremos como más lineal todo, me parece eso. Pero sí, maestra, con todo gusto, el texto, bueno, que ya se revisó y que me parece que si usted lo lee le va a gustar más que platicado, ¿no? Este otro texto que está al final de esta presentación también fue muy claro y me parece que el de Álvarez Gallú también. Y ese lo tengo en digital, así que se los puedo prestar para que no lo compren o no lo busquen. Muchas gracias, para que nosotros también lo compartamos en esta comunidad. Sí, y con los chicos, ¿no? Ajá, claro, sí, porque me parece que incluso este libro de Zapata este artículo de Zapata es más amistoso, ¿no? Digamos, es mucho más sencillo que el del propio Sánchez Puentes. Muchas gracias. Quisiéramos saber si tenemos entre los colegas algunas otras preguntas. Hagan preguntas, por favor. Yo veo que, por ejemplo, el maestro Quiroga tiene como una pregunta que podría ser una investigación muy interesante en relación a cuando la doctora Maricruz habló de los que tenemos alumnos diferentes y él pregunta, ¿y los docentes somos los mismos después de la pandemia? Sí, y hace otra pregunta. ¿El sistema educativo tiene que ser el mismo que antes de la pandemia? Ahí me parece como una beta de investigación extraordinaria, porque siempre lo vemos en relación de los estudiantes, ¿no? Pero y nosotros también tenemos repercusiones por la pandemia, ¿no? Y no solamente repercusiones de salud, sino repercusiones de nuestro quehacer educativo. Entonces, no sé si el maestro Quiroga quisiera ahondar en eso, porque me parece muy interesante como un punto a investigar que no hemos abordado. El maestro Quiroga no quiere. No, sí. Lo que pasa, lo estaba comentando la maestra Zoila. Y bueno, perdón, primero siento haber llegado tarde, mi querida Maricruz, pero bueno, por lo menos escuché la última parte, acá estoy, y me comprometo a leer el texto sugerido. La pregunta se refiere básicamente a, bueno, ¿por qué algunas instituciones he tenido noticias de diferentes maestros que comentan que no los están dejando utilizar técnicas a distancia, pues el Classroom o lo que sea, ¿no? Y me parece una aberración. Creo que justamente uno de los grandes descubrimientos de la pandemia es que podemos
organizar muchas actividades diferentes que no requieren el asunto presencial, empezando obviamente por nuestra escuela, ¿no? Una de las grandes críticas que he hecho al Plan 2018 y que se está repitiendo en el 2022 es el enorme número de horas presenciales que se requieren, sabiendo que sobre todo los alumnos de la tarde tienen pues, la problemática de que tienen que trabajar por la sencilla razón de que tienen que comer, ¿no? O sea, porque el argumento es, bueno, es que ya sabían que era presencial, ¿para qué se inscriben? Pues porque quieren progresar, porque quieren formarse como docentes, pero en estas situaciones reales de la Ciudad de México, pues estar viniendo desde muy lejos hasta más lejos, implica mucho tiempo, implica recursos además, sobre todo quien viene del Estado de México, ¿no? Sabemos que en el Estado de México el costo del transporte se quintuplica y a veces criticamos mucho el hecho de que nuestros alumnos busquen venir a la escuela lo menos posible. O sea, es importante que vengan a la escuela, definitivamente, ¿no? Estoy de acuerdo, somos una institución presencial, estoy de acuerdo, pero si tenemos otras modalidades con las cuales podemos apoyar, reducir el número de transporte, por ejemplo, el número de horas de transporte, los gastos de transporte, podríamos apoyarnos en ese tipo de cuestiones. Si ya aprendimos a manejarlas durante la pandemia, yo lo que no veo es una razón suficiente, argumentada, de por qué no deberíamos ya utilizarlas. Al contrario, creo que es importante irlas combinando, porque además tampoco sabemos cuándo vamos a estar otra vez en una situación similar, ¿no? Y menos con las evoluciones guerreras que hay por el planeta y todo este tipo de cuestiones complejísimas. Entonces, creo yo que yo no lo haría como investigación, simplemente creo que es importante que tomemos conciencia todos de que podemos utilizar esas herramientas y hagamos peticiones consistentes, si es necesario, con instituciones, de que se utilicen esas herramientas, ¿no? De no dejarlas de lado, pues. Es en ese sentido mi pregunta. Ok, muchísimas gracias. Maestro, y gracias por ampliar el panorama de qué contexto estaba, ¿no? Y no sé si pueda, como comentarle a Ricardo que este lugar que es válido punto de luz, donde escribe el maestro Villegas, precisamente no tiene como esta rigurosidad de una investigación, pero estas ideas que tú tienes, o sea, se difunden y de verdad que tenemos como yo creo que por nuestro carácter de finalmente personas que forman y que tenemos como una postura o bien tenemos algo que decir y que difundir como desde nuestra especialidad o desde nuestro conocimiento, digamos, me parece que sí debería de decirlo, ¿no? Finalmente hay lectores que podrían estar de acuerdo o no de acuerdo, pero finalmente es esta responsabilidad de divulgar, ¿no? De divulgar estas ideas que están ahí y que la verdad es que no me parecen nada o de menor importancia. Creo que tienes razón. La pandemia debió de haber dejado algo y parece que regresamos como al punto cero, ¿no? O sea, otra vez como borrón y cuenta nueva cuando no es cierto, ¿no? Entonces tal vez los maestros lo estamos dando por sentado o overlook, ¿no? No lo estamos mirando, ¿no? Lo estamos viendo ahí. Lidia, tiene la mano levantada la maestra Guadalupe Sarabia y Cristina. La doctora Aguilera tenía la palabra, permítame un segundo. Sí quisiera, antes de darle la palabra a la maestra Sarmiento y a la maestra Valencia, invitar a nuestros colegas que ya recibieron sus orientaciones sobre su escrito, aprovechar el momento y que tenemos a la doctora Aguilera tal vez para que puedan hacerle preguntas mucho más específicas ¿de acuerdo? Le doy por favor la palabra a la maestra Sarmiento. Muchas gracias. Sarabia. Perdón, Sarabia. Es que solo veo Sar y para mí lo hice como Sarmiento. Perdón, maestra Sarabia. Novedoso o está resolviendo alguna pregunta. Si quiere abrir su micrófono, por favor. Sí, no lo había abierto, disculpe. Muchas gracias.
Bueno, mi pregunta es sobre que en el momento de hacer la pregunta o el planteamiento de la pregunta en una investigación cualitativa, mencionó que primero hay que ver el contexto, ¿no? O sea, estar viendo, incluso ir a socializarlo con otros colegas para ver cuál es su enfoque. Pero dentro de la misma pregunta puedo plantear variables en el caso de una investigación cualitativa. O sea, si ahí encuentro una situación que esté afectando a lo que yo quiero resolver, desde ahí puedo emplear algunas variables que me puedan afectar. Sí, en investigación cualitativa se manejan como supuestos. Entonces, estas variables estarían siendo como estos supuestos, ya sea teóricos, ya sea sociales, digamos, o elementos de donde se parte. Y sí hay que decirlo, porque tiene que ver con la vigilancia epistemológica. Es decir, usted parte de aspectos o de supuestos o de elementos que pueden intervenir, pero usted tiene que decir en qué medida o cómo pueden intervenir en esta descripción que hace, en esta topografía que hace de la problemática. Es decir, se va planteando, se va diciendo cómo influye o cómo podría influir, o bueno, no sé, dependiendo del supuesto, ¿no? O de la variable. Digo, yo no estoy casada con esta idea de que no, como es una cuestión cualitativa, no se puede llamar variable, digo, lo conocemos así, pero bueno, finalmente son estos aspectos que pueden estar influyendo o que pueden ser, ¿cómo podríamos decir? Como resultado de, y habría que ver o habría que decir desde dónde usted está mirando ese aspecto que cree que está influyendo. No sé si con eso estoy respondiendo su pregunta, maestra. Sí, y delimitarlo, ¿no? En un momento dado. O sea, porque claro, sí veo muchas cosas. Sí. Sí, porque habrá cosas que ya salgan, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, maestra. Sí, muchas gracias. La maestra Valencia tiene la palabra, por favor. Gracias, buena tarde. Hola. Yo tenía una duda acerca de que mencionaban que para los textos científicos se necesitaba un cierto tipo de lenguaje porque obviamente es un texto académico, pero ¿cómo se puede hacer para que se abra más al público, para que más personas lo puedan leer o entenderlo, para que se familiaricen con ellos? Porque, por ejemplo, en la problemática de la educación, las personas que estamos relacionadas con la educación lo sabemos, pero los padres que tienen más contacto, los familiares que tienen más contacto con los alumnos, ¿cómo se le puede hacer para que ellos entiendan ciertas cosas? Porque si se hace un texto desde nuestra experiencia, nuestro lenguaje, y se quiere hablar, no sé, sobre el por qué el alumno no aprende, pero es algo multifactorial y se tiene que trabajar con los padres en específico, ¿cómo se le puede decir si estamos usando solamente un lenguaje que las personas relacionadas con la educación, los maestros, psicólogos, etcétera, solamente conocen? ¿Cómo lo podríamos hacer para que realmente se solucione esa problemática que se está hablando, pero hacerlo algo real, no solamente que se quede en un escrito? Ok, mira, voy a empezar con un chiste. El doctor Inés dice que si no entiende el texto, está bien. Y en realidad es sarcástico, porque si no lo entiendes, no hay claridad. Y si no hay claridad, entonces, pues no, o sea, puedes decir, pues es muy científico, pero está tan rebuscado el lenguaje, o sea, escribe... teníamos un asesorado de doctorado que escribía demasiado rebuscado, ¿no? Entonces le decía que era
como el Bourdieu, y bueno, siempre se mofaba un poco de esa situación, porque no necesariamente escribir rebuscado quiere decir que está bien hecho, ¿no? Entonces hay que romper con esa idea o con esa creencia de que el texto científico es rebuscado, ¿no? Yo creo que es bueno, hay estilos. Si regreso, si me voy a la cuestión de la escritura, bueno, sí, cada quien tenemos una forma de escribir y bueno, ahí se refleja nuestro estilo, nuestros vicios, ¿no? Y nuestras filias en esta cuestión de la escritura, pero tienes razón, el COMIE hace una diferencia entre difusión y divulgación. Para el COMIE, la difusión se hace entre pares académicos, es decir, el documento que yo difundo tiene que estar como muy al nivel del par académico, es decir, sí que tenga ese lenguaje científico que me reconoce con el otro, digamos. Pero la divulgación es más para el público en general. Entonces, seguramente habrá estrategias de orden discursivo, de escritura. Por ejemplo, yo pienso, a lo mejor a un padre de familia le es más fácil leer con viñetas, ¿no? Haciendo como, simplificando no solamente la forma de escritura, sino también la información, haciendo más resumen, haciendo más definiciones, ¿no? Esto quiere decir, ahí dentro del mismo texto definir, para que pues el padre no se vaya a buscar esta palabra que no entendí, bueno, a ver qué significa, ¿no? Entonces, yo creo que simple y sencillamente habrá que pensar si estoy difundiendo mi investigación con pares académicos o divulgando mi investigación con otro tipo de lectores. Yo creo que ahí son diferentes niveles de escritura, diferentes tipos de escritura, ¿no? Y entonces ahí se